Hola chicas, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Vamos a estar compartiendo un cafecito. Mi nombre es Sara Erazo y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola, buenas tardes. Soy Ana Zambrano. Me encuentro muy feliz de estar el día de hoy aquí compartiendo esta conversación con ustedes, chicas. Hola, yo soy María Fernanda Araujo y hoy vamos a hablar sobre un tema que envuelve el lenguaje, la cosmovisión y el cine. Y bueno, yo soy Valeria Peña, hola. Este podcast lo estamos haciendo para la materia de antropología lingüística con el profe Paulo Villadiego. Y bueno, profe, este café también es para usted. Chicas, por casualidad se acuerdan de la parte del inicio, de hecho, de la película, cuando Teo llega completamente moribundo y se encuentra con Karamagate. Lo que a mí más me marcó de esa escena fue cómo Karamagate le reclamaba a Teo y por ende también a su acompañante, que de hecho era un indígena al cual se le había llamado dominado, porque ya había llegado los blancos a dominar su tribu. Lo que más me llama la atención es que cómo Karamagate se refiere a él con respecto a la selva, que le dice de que para ellos, para los blancos, ellos no entienden la selva, solamente lo ven como algo, como un objeto. Yo lo agarro, lo uso y lo desecho, hasta que ya no tenga más manera de sacarle el jugo. Sí. Esto yo lo relaciono bastante con lo que nos menciona también Luque Durán, porque Karamagate, para él, su cosmovisión, es la selva como algo tangible, como algo físico, como algo superior, no como algo igual. Porque de hecho también las tribus indígenas, por ejemplo, las que se encuentran en la Sierra Nevada, le piden permiso a la madre, a la madre selva para arrancarle algunas de sus ramas, aunque estén ya secas, porque para ellos no es simplemente un árbol más, sino es algo que les da vida, alimento, refugio. Y eso es la visión de estos indígenas. Sí, es cierto, y más adelante cuando Karamagate le habla a Evan sobre la yacruna, él le dice que no es simplemente una planta, sino que la yacruna solo puede crecer si a esta se le da amor y se le dedica tiempo. Y ahí nos damos cuenta de que Evans lo ve más como una planta que los va a ayudar a sanar a muchas personas, pero ellos no lo ven simplemente como eso, sino como se puede decir que como algo que hace parte de su vida, que es muy valioso. Una parte que, ya cambiando un poquito de tema, una parte que me interesó muchísimo es la barrera del lenguaje que se ve ahí, ¿verdad? Como algunas palabras no tienen simplemente traducción al español, al castellano, incluso al inglés, y es lo que menciona Sapir con la inconmensurabilidad, que hay cosas o hay aspectos, hay palabras que son propias de una lengua y al momento de traducirla pierden totalmente su significado, y esto se ve muchísimo en la película cuando Taramacate le empieza a querer enseñar a Evans, ¿verdad? A Teo, perdón. Y bueno, no se puede porque primero hay palabras que no están en el español, y además hay palabras que tienen una cosmovisión propia de ese mismo lenguaje, de esa misma lengua. Hay palabras que son propias de una lengua y que simplemente no van a ser representadas en otra lengua de la misma forma y con su misma cosmovisión. Sí, de hecho, Landaburu pues lo dice ahí como muy claro. Las lenguas indígenas guardan saberes, guardan mitos, guardan prácticas, cosas que nosotros como eurocentristas, la verdad, al fin y al cabo no alcanzamos a entender porque claramente no nos criamos de esa forma, no alcanzamos a contemplar incluso cómo las lenguas indígenas y cómo las tribus indígenas conocen lo suficiente, por ejemplo, a la madre tierra, a todo su alrededor y cómo han construido todos esos saberes hasta el punto en el que solamente el chamán puede transmitir esas palabras. Solamente el chamán es quien transmite esa cultura, y cuando lo hace, transmite toda no comunicación, perdón, transmite toda esa lengua y transmite todos esos saberes. Ahí, exacto, ahí es cuando transmite esa cosmovisión de la que tú hablabas dentro de la lengua.
Si esa lengua se pierde todo. Para ellos se pierde absolutamente todo. Y por eso no es simplemente comunicación, no es simplemente un lenguaje y un intercambio de palabras y saberes, sino es también una resistencia cultural. Y no solamente se pierde todo, sino que no queda ningún tipo de registro. Digamos, la tribu de Tairona, ¿queda algún registro de ellos? No, todo se murió junto con sus habitantes. Y ese es un gran problema que hay con las tribus indígenas, debido a que todo su conocimiento se pasa de manera oral y solamente a ciertos grupos o personas en específico, en este caso a los chamanes, es más fácil que su conocimiento se pierda debido a que estos pueden padecer más fácilmente enfermedades, puede que sean asesinados o, como en este caso, en el contexto de la película, por los caucheros, por querer quitarles su territorio. Ahora bien, Luque Durán nos explica que el pensamiento no crítico se ve a sí mismo para lo que el occidente es algo inanimado. En este caso, la selva, como yo lo había mencionado anteriormente. En la película, sí, Caramacate lo menciona con los objetos cuando van en la balsa de camino a buscar la yacuna. Caramacate le pregunta a Teo por qué no bota todas las posesiones materiales que tiene en su balsa. Teo se resiste profundamente diciéndole de que no, que si él bota todo eso, todo su conocimiento se pierde. Porque para Teo, o bueno, para en este caso, para la visión eurocentrista, el conocimiento no es lo que está aquí adentro, sino lo que está de manera tangible. En este caso, los libros y todos los registros de Teo. De hecho, incluso como que se alcanza a desesperar un poco tratando de explicarle a él. También otro punto importante es que para la sociedad en la que nosotros vivimos puede ser primitivo ese momento en el que Caramacate le dice que tiene que despojarse de todos esos bienes. Si recordamos en la película también hay un momento en que van a una tribu y uno de los habitantes se queda con la brújula de Teo y él se desespera bastante fuerte. Pero en Caramacate está un objeto más, sin sentido, pero para Teo significa muchísimo. Igual pasa con la yacruna. Con la yacruna, para la comunidad de Caramacate, es algo realmente valioso. Y a comparación, Evans, más adelante, él lo quiere nada más para un bien de la sociedad, que es la medicina y todo eso. Entonces, también está este choque de mundos en que cada quien tiene como sus prioridades. Y de hecho, Teo siento que también se desespera un poquito porque dice como que si yo les dejo esto, si yo les dejo esa brújula, los conocimientos que ellos tienen y todo lo que ellos han desarrollado y todas las prácticas que ellos han desarrollado, lo van a dejar atrás porque ven que esto es mucho más fácil que lo que ellos estaban haciendo, o quizás es como mucho más práctico para ellos. Y claramente él entiende un poco que si eso se pierde, también se pierde la cosmovisión que ellos tienen solamente con ese pequeño artefacto que es la brújula. El problema de allí es que como ellos van ubicando las estrellas, es un conocimiento que se ha transmitido desde la tribu Tairona. Entonces, se le presenta un objeto que es mucho más utilitario y de mayor acceso, como por ejemplo, y que cualquier persona lo puede utilizar, porque ese es el problema. Una brújula la puede utilizar cualquiera, pero no cualquiera puede ubicar a las estrellas. Exacto, sí. Entonces, o sea, lo que se quiera dar a entender con todo esto es que de cierta forma hay cierta influencia en ese pedacito de la película de Occidente a estas tribus indígenas y que de cierta forma eso puede perjudicarlos a estas tribus y su conocimiento, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, dale. Otra parte que me llamó mucho la atención es que las cosmovisiones indígenas son inherentemente políticas. Sí. Porque en la parte, no sé si recuerdan en la parte cuando llegan al conservatorio, pero años después, no en sus inicios, que ya está construido como una religión entre cristianismo y sectarismo, algo así. Vemos que hay simplemente una ideología política en su principio, porque la Iglesia Católica
se introdujo en los niños y vemos cómo terminó acabando toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces vemos que está la cuestión política en todo este sentido. Sí, de hecho, hacia ya un poquito como el final, cuando Evans está buscando la Yacruna, está obsesionado con el experimento, con el... Necesito leerlo específicamente porque no sé todavía cómo decirlo, el Caramacate. El Caramacate de hecho lo confronta, y ahí ya hay un mensaje político. Reconocer la cosmovisión indígena implica tenerle respeto al territorio, a las plantas, al derecho a existir en sus propios términos, que nosotros como personajes externos a esa cultura indígena, a esa cosmovisión y a ese saber indígena, para nosotros poder reconocer eso, nosotros tenemos que ser muy respetuosos y nosotros no podemos decir, como por ejemplo hoy en día mucha gente dice, es que son indiecitos, ellos no saben, ellos no, son corronchitos, no, que no saben, no sé qué, pero es mentira. Ellos saben incluso más que nosotros, o sea, si se dan cuenta, incluso en la película utilizan los saberes indígenas para curar, para reconocer dónde están, para recordar. Hablan mucho de los sueños, de cómo recuerdan en los sueños incluso hasta vidas pasadas, de todo lo que saben lo tienen en su cabeza y en sus sueños. Y a pesar de que nosotros pensemos que porque ellos no guardan las cosas en unos libros y todo eso, puede que no estén actualizados, eso no quiere decir que ellos no sepan. Y claramente es un choque y es una explotación para nosotros, es una explotación como de saber, eh, pero es necesario tenerles muchísimo respeto, porque ellos yo creo que saben incluso más que nosotros. Bueno, y ahora que mencionas esto del avance científico, del avance de la medicina, me hiciste acordar una partecita de la película cuando Teo está sumamente enfermo y llega a Caramacate y le dice, bueno, yo te voy a poner esta medicina, que no lo llama medicina como tal porque en realidad es un polvo blanco y funciona como una anestesia que paraliza la enfermedad por un tiempo y de hecho Teo vuelve como un rigor físico y que puede ir y venir como si estuviera sano, ¿verdad? Entonces vemos que hay un conocimiento profundo de la medicina en estos pueblos indígenas también. Sí. Bueno, de hecho me hiciste recordar a la parte de cuando Evans se encuentra con un Caramacate más adulto y le ofrece como una ofrenda, en este caso, de hojas de coca. Caramacate, ya siendo un adulto y por ende, por no tener a nadie a quien transmitirle su conocimiento y por parte también de los caucheros, de haber arrancado todas las hojas de coca para una plantación ilícita, él había olvidado todo el conocimiento, por ejemplo, hasta de cómo preparar la hoja de coca. De hecho, en este caso fue Evans quien se la tuvo que preparar porque Caramacate dijo, no recuerdo. Sí, de hecho él dice, ya esos conocimientos no los tengo. Y incluso cuando llegan como a la parte por donde llegó Evans, están en una piedra y Evans le pregunta, ¿qué son todas estas cosas? ¿Esto lo hiciste tú? Sí, probablemente sí, pero honestamente no me acuerdo. Ya no sueño con eso. Y ahí es donde nos damos cuenta que en realidad como que todo lo que ellos saben también lo sueñan. Y ahí es donde en realidad guardan ellos todo ese conocimiento. Entonces, bueno, no sé, a mí me gustó mucho la película. La verdad, pues, requiere demasiado de nosotros para poder entender que no es simplemente tener a la cultura indígena como un adorno, sobre todo aquí en Colombia, que prácticamente los tenemos abandonados, sino de verdad respetar lo que son ellos. No, y también como también apropiarnos de muchas de sus prácticas, porque hoy en día no se le da tanto valor a la cultura, sino que ahora mismo buscan más que todo como el modernismo, el facilitismo. Cuando mencionaban lo de la brújula, fue algo que me tocó bastante, porque en esta sociedad lo que se busca es un facilismo. Y lo que mencionaba Ana, cualquiera puede coger una brújula, pero no todos son capaces de mirar las estrellas y orientarse. Exacto. Sí. Y esta película realmente es muy valiosa y nos encantaría que todos los que nos están viendo tengan la oportunidad de vérsela y también leer textos como los de Landaburu,
y los de Lupe. Con esto de la brújula que mencionan ustedes de la brújula, como una invitación a que tampoco se vean estas culturas, estas comunidades como primitivas, porque en realidad no son primitivas. De hecho, tienen, como mencionábamos anteriormente, un conocimiento muy avanzado, que incluso quizás más avanzado que el nuestro. Entonces, deberíamos dejar de verlos a ellos como esas culturas primitivas, porque en realidad no lo son. También en la película vemos un enfrentamiento o choques entre cosmovisiones, porque por un lado nos encontramos a Teo, que tiene un pensamiento más eurocentrista, más relacionado a el occidente. En lo tomo y es algo que puedo utilizar, me puedo beneficiar, y nos encontramos también esas creencias de las tribus o específicamente de Karamacate, que es algo que no simplemente utilizo, me beneficio y lo voto, no, él lo ve como relacionándolo más a nuestra vida, como nuestra madre, que es algo que le tenemos que dedicar tiempo, amor, y que no simplemente nos beneficiamos de nuestra mamá y las dejamos botadas, no, simplemente es algo que merece un cuidado constante. De hecho, ahora que estamos hablando sobre la visión de Teo, me hiciste recordar de la visión que tiene Manduka. Porque Manduka hay que recordar de que él tiene una visión tanto eurocentrista como indígena. Sí. Si nos vamos a la parte de la película donde se encuentra al indígena, que le hacía falta un brazo debido a los caucheros, él estaba suplicando su muerte. Sí. Manduka ya conocía ese sufrimiento, porque muy claramente se nos dice en la película de que él había pagado el precio de la libertad y muestra sus cicatrices. Manduka no quería que más personas siguiesen con ese sufrimiento que es el miedo constante a ser maltratado por las personas y su único objetivo era obtener el caucho. Entonces, aquí se nos muestran tres tipos de perspectivas. La de Teo, que era indiferente, la de Manduka, que no quería que asesinase a ese indígena, y la de Manduka, que Karamacate. sí. y la de Karamacate. Con respecto a eso, también hay un punto cuando se encuentran lo de la misión, que encuentran a los niños como cantando una canción en español. Ahí más adelante a Karamacate le genera como inconformidad. Y ya en la noche él se le acerca a los niños y conversa con ellos sobre la importancia también apropiarse de su cultura. Y por otro lado también él les menciona como que a ellos al hacer más las prácticas que les vienen enseñando en el culto que ellos están, perderían lo que vendrían siendo sus raíces y su cosmovisión. Sí. Bueno, niñas, se nos acabó el café, se nos acabó el tiempo. Muy chévere, estuvimos hablando de esta película del abrazo de la serpiente. La verdad, bueno, esta película nos mostró en realidad cómo el lenguaje construye una visión del mundo distinta. Nos muestra cómo la cosmovisión indígena da un valor espiritual y cultural que a los ojos de Occidente en realidad simplemente lo vemos como un recurso, pero que en realidad estas cosmovisiones es necesario y fundamental respetarlas para así poder llegar a ese diálogo intercultural y por la defensa de la vida. Y que al fin y al cabo el conocimiento indígena es un conocimiento ancestral, no es primitivo, es en realidad otra forma de sabiduría. Entonces, pues, nosotras como futuras docentes vamos a necesitar también como cambiar ese chip para poder transmitírselo a nuestros futuros estudiantes y a los futuros ciudadanos del mundo, para que así dejemos de propagar esa creencia de que los indígenas son simplemente algo o la cultura indígena es simplemente algo que podamos utilizar a nuestro antojo y a nuestro beneficio y ya después como desecharlos y listo. Entonces, bueno, muchas gracias. Y me gustaría comentar para acabar, que ahora que mencionas que tenemos un rol como docente y que ellos no son primitivos, también tenemos que tener en cuenta que como futuros docentes debemos instruir a nuestros futuros estudiantes en que estas comunidades no son en absoluto primitivas,
todo lo contrario, son muy avanzadas, más de lo que ya creemos. Exacto. Y que ancestralmente ya eran avanzadas, ya son Exacto. avanzadas desde hace mucho. Entonces es bueno tener eso en cuenta como para ir quitando ese paradigma hacia estas comunidades. Así. También los invitamos a verse la película El abrazo de la serpiente, porque en verdad es muy valiosa. Y a leer textos como los de Lu y Sí. Landaburu. Landaburu, sí. Bueno, niñas, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad, les agradezco por haber compartido este cafecito que lo habíamos hecho. Lo deberíamos hacer más seguido. Y bueno, nos vemos, profe. Chao.